vamos entonces con este tema. Primero, recordar que nosotros en farmacocinética, todo lo que habíamos hablado estas 2 semanas, nos habíamos hecho hincapié en las curvas que se relacionaban la dosis con la respuesta, ¿ya? Ya lo habíamos visto. Y en el fondo uno hablaba de la concentración plasmática en el tiempo. Y esto nos daba una concentración máxima, ¿cierto?, donde uno esperaba que se ocurriera un efecto máximo. Entonces lo que nos queda ahora es ver qué pasa con mi respuesta a mediado por la interacción ligando-receptor, o sea, cuando ocurre dentro de la célula misma o en la interfaz celular, ¿ya? Y donde yo obtengo el efecto final, ya que como habíamos visto hasta ahora, nosotros estamos viendo cómo se mueve dentro del organismo, pero no hemos logrado todavía el efecto farmacológico. Entonces, para eso nos vamos a nuestra relación, salimos entonces, perdón, de la curva farmacocinética, de lo que ya habíamos visto, de nuestra concentración máxima, nuestro tiempo máximo en el cual ocurre la reacción, y nuestro tiempo medio que dura en el fondo en el organismo el fármaco, ¿ya? Y obteníamos esta famosa curva que ya habíamos visto con anterioridad y que va a quedar aquí para que ustedes la puedan analizar después con calma si es que les interesa, ¿ya? Y eso nos daba, esta curva nos daba lo que yo les decía que era el AUC, que era el área bajo la curva, y que nos implicaba la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que había en nuestros tejidos. Y ahora lo que me interesa a mí es de esta biodisponibilidad, de esta cantidad de fármaco que hay en los tejidos, ¿cómo y cuáles ejercen la función farmacológica para que yo pueda observar una respuesta, ¿ya? Y eso tengo que pensarlo en el concepto de la farmacodinamia. Y la farmacodinamia, en el fondo, es lo que nos proporciona el uso terapéutico. En el fondo nos dice qué es lo que va a ocurrir cuando esté la unión del ligando con el receptor, y eso nos va a poder permitir tomar decisiones, ¿ya? Para eso tenemos que comprender que un fármaco puede actuar como un estimulador de una respuesta celular. Por ejemplo, la adrenalina aumenta la actividad del receptor adrenérgico y por lo tanto estimula la frecuencia cardíaca. Eso es estimular, ¿ya? También un fármaco puede deprimir una actividad biológica, ¿ya? Eso significa que por ejemplo, los barbitúricos son fármacos que al unirse al receptor GABA van a aumentar la corriente de cloro y eso va a generar una hiperpolarización con disminución de la excitabilidad. O sea, un fármaco puede disminuir la excitabilidad de los neurotransmisores, ¿ya? También tenemos fármacos que producen irritación inmunológica, es decir, que activan o modifican la actividad inmunológica, ¿ya? Y eso va a generar que un fármaco pueda producir, por ejemplo, un aumento de la modulación farmacológica y eso produzca inflamación per se y produzca daño en el tejido. Es el base del tratamiento terapéutico contra el cáncer. Pero también podemos modular el sistema inmunológico a la baja, es decir, podemos bloquear algún tipo de mecanismo molecular, mediado, por ejemplo, por anticuerpos, fármacos que son anticuerpos, y eso va a generar que se inhiba algún tipo de respuesta inmunológica como tal, o sea, se modula el sistema, ¿ya? Después tenemos fármacos que lo que hacen es reemplazar una actividad fisiológica existente, ¿ya? El ejemplo clásico del reemplazo de la actividad fisiológica es la administración del hierro en los pacientes que tienen anemia. Muchos pacientes tienen anemia por falta o deficiencia de hierro, entonces yo reemplazo el hierro que debería tener el paciente por hierro farmacológico. Lo mismo ocurre en las terapias anticonceptivas, donde yo reemplazo la actividad estrogénica por un nuevo fármaco, generando un cambio en el mecanismo del ciclo sexual, ¿ya? Y también tenemos fármacos que abiertamente o directamente son citotóxicos, es decir, que al tener contacto con la célula van a producir muerte celular o disminución del desarrollo celular. Y en ejemplos clásicos de estos son los antibióticos, ¿ya? Que generan muerte directa de la bacteria, ¿ya? La penicilina, por ejemplo. Bueno, todas esas actividades que yo les acabo de mencionar se relacionan con la farmacodinamia, es decir, cómo actúa este fármaco para generar esas respuestas, ¿ya? Y entonces lo que vamos a tener es que los medicamentos, ¿ya? A las dosis terapéuticas, nosotros nunca estamos hablando de tóxicos, van a modificar o alterar de manera selectiva un proceso fisiológico o un proceso fisiopatológico.
Y esta modificación se va a generar en el contexto de que yo voy a tener un fármaco, y este fármaco va a interactuar con un receptor de cierta manera, y eso va a generar una afinidad y una unión fármaco-receptor, generando entonces un compuesto que este compuesto va a generar segundas señales intracelulares, y esas señales van a producir finalmente el efecto farmacológico, ¿ya? Eso es lo que tenemos en la farmacodinámica. Para eso entonces tenemos que acuñar el concepto de receptor. ¿Qué es un receptor? ¿Ya? En fisiología probablemente ustedes ya les explicaron lo que era un receptor, ¿cierto? Pero en farmacología es algo mucho más simple, mucho más laxo. El receptor farmacológico es simplemente un objetivo, un target, un blanco, un lugar en el cual se nos une el fármaco, ¿ya? Puede ser o no ser un receptor fisiológico, pero sí es aquel lugar donde se une el fármaco, ¿ya? Un receptor fisiológico, o sea, farmacológico, puede estar en la superficie de una célula, puede estar dentro del citoplasma, puede estar en el núcleo, pero también puede estar circulante, es decir, no estar unido directamente a ninguna célula, como es el caso de los receptores farmacológicos para anticuerpos, donde el anticuerpo está circulante, ¿ya? No está unido a ninguna célula. Que ejerce una función celular posterior, la ejerce, pero en el momento de la unión solo circula, ¿ya? Cosas interesantes de esto es que la mayoría de los receptores farmacológicos son los mismos receptores fisiológicos, no es que tengan que aprenderse muchos nuevos, solo algunos diferentes, ¿ya? Y por lo tanto van a mediar la misma actividad del receptor fisiológico ya conocido, ¿ya? Las típicas actividades del neurotransmisor, las actividades hormonales, etcétera, ¿ya? Otra cosa importante es que la mayoría de los receptores farmacológicos son de naturaleza proteica y algunos pocos se asocian a lípidos, ¿ya? Lo que sí es importante es que la mayoría de los receptores farmacológicos generan o modifican el flujo de los iones, modifican los segundos mensajeros celulares, modifican una actividad enzimática y generan la síntesis o inhibición de las proteínas. Y eso las vamos a ver con detalle entonces ahora. Para eso nos vamos a los clásicos teorías de receptores, tanto fisiológicos como farmacológicos, pero recordad que yo hablo solo de los farmacológicos en este contexto, que es mucho más amplio, ¿ya? Entonces, dentro de la teoría de receptores, vamos a tener 4 subtipos más comunes, digamos, que responden entonces a esta lógica del receptor. Primero vamos a tener los canales iónicos activados por ligando, ¿ya? Esto lo que van a generar es que cuando se une el fármaco al receptor, se active o se cierre un canal iónico y por lo tanto aumente o disminuye el flujo de estos iones, ¿ya? Y esto va a generar, por ejemplo, una hiperpolarización o una despolarización de la membrana. Y eso es el que ejerce el efecto celular. Después vamos a tener receptores que están acoplados a proteína G, que son conocidos habitualmente como receptores metabotrópicos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la unión del ligando al receptor, y esto va a generar una movilización de las proteínas G pequeñas y van a generar, por ejemplo, la apertura de un canal iónico o el cierre de un canal iónico asociado a proteína G, o van a promover el aumento o disminución de segundos mensajeros de manera directa, ¿ya? Ambas actividades van a generar un efecto celular. Después tenemos los receptores ligados a proteínas sinasas, a quinasas, ¿ya? En donde lo que yo tengo es que la unión del ligando al receptor va a generar que la proteína quinasa se inhibe o se activa. Y si se activa, va a producir cascadas de fosforilación, lo que va a generar una modificación de la actividad de esta proteína y por lo tanto de la transcripción genómica. Y después finalmente vamos a tener los receptores nucleares, que son los que a mí más me encantan, en donde el ligando, el fármaco, va a atravesar la membrana celular sin novedad, va a atravesar parte del citoplasma sin novedad, al menos que encuentre ese receptor, y después el ligando receptor, ya en el núcleo, va a generar modificación genómica de la célula. Y esta modificación genómica va a producir el efecto celular, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que la primer tipo de receptores es extremadamente rápido, ya que solo depende del flujo de iones. En cambio, la cuarta opción, que son los receptores nucleares, es extremadamente lenta, ya que requiere que entre a la célula, se una al receptor el ligando y después además se modifique el genoma para producir una transcripción, ¿ya? Entonces, si uno habla de curva de temporalidad, vamos a decir que esta es la más rápida y esta es la más lenta,
¿ya? Expliquemos algunos de ellos, para que los vamos entendiendo. Vamos a las clases entonces. La clase 1, que son los canales iónicos, tenemos a los activados por voltaje y a los activados por ligando. ¿Qué es lo que hacen estos canales iónicos? Llega el ligando, que es el fármaco, y se va a unir a un canal que ya tiene una función establecida en la célula, ¿ya? Por ejemplo, aquí se muestra el canal de sodio. El canal de sodio, cuando se activa por voltaje, permite el flujo de los iones sodio, ¿ya? Y que se acumule en el fondo el sodio intracelular y se despolarice la membrana. Entonces tenemos fármacos que lo que hacen es que actúan sobre este canal. Por ejemplo, la lidocaína se une al canal de sodio y bloquea el ingreso de los iones. Y por lo tanto, disminuye el influjo de sodio, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de un canal iónico activado por voltaje. Después tenemos canales iónicos activados por ligando. Acá lo que tenemos es un canal que cuando recibe la actividad de un ligando endógeno, en este caso vamos a hablar del receptor GABA, el ligando endógeno es el neurotransmisor GABA. Cuando el neurotransmisor GABA se une al receptor GABA, ocurre un influjo de cloruro, y el influjo de cloruro produce hiperpolarización, ¿ya? Bueno, las benzodiazepinas se unen al receptor GABA, ¿ya? Pero no ejercen ninguna función mientras no aparezca el neurotransmisor. Es decir, que tiene que haber actividad del neurotransmisor, apertura del canal GABA y la presencia de las benzodiazepinas. Cuando ocurre esa triada, entonces el canal permanece más tiempo abierto. Y si permanece más tiempo abierto, medido en frecuencias, va a producirse más influjo de cloruro. Y eso va a generar que haya más cloruro intracelular y por lo tanto haya mayor hiperpolarización, ¿ya? Chicos, recuerden que todos estos tipos de fármacos yo después se los voy explicando clase a clase. La idea ahora es que me entiendan cómo funcionan, ¿ya? Después vamos al segundo tipo, que es el tipo de los metabotrópicos, que son los canales acoplados a proteína G. Lo que nosotros vamos a tener entonces es que tenemos un receptor de membrana que tiene 7 vueltitas, que de hecho en bioquímica le llamamos los 7 fantásticos, porque se unen de tal manera a la membrana que permiten que dentro de la fluidez, cuando ocurre la unión del ligando receptor a este tipo de proteínas, se acopla a la proteína G pequeña, que es la proteína que ustedes ven ahí, que es un heterotrímero con su unidad gamma, beta y alfa, ¿ya? Cuando ocurre la unión del ligando receptor, la subunidad alfa se escinde y se moviliza para la actividad GTP-ácica, ¿ya? Y en la actividad GTP-ácica, que es lo que ustedes ven acá, ocurre la actividad efectora, es decir, cuando GTP pasa a GDP. La actividad efectora va a depender del tipo de receptor que teníamos aquí para ocurrir el ligando, ¿ya? Y para eso vamos a tener el ligando proteína G receptor. Y para eso vamos a tener efectores tipo proteína GS, GIG0 y GQ, que yo no sé si estos los pasaron en fisiología o no, pero hago el hincapié para que me entiendan qué es lo que estoy hablando. Si es proteína GS, esto genera un aumento de la adenilato ciclasa dentro de la célula. Si es proteína GIG0, produce una disminución de la adenilato ciclasa dentro de la célula. Y si es proteína GQ, lo que ocurre es un aumento de la fosfolipasa C, ¿ya? ¿Qué significan estas cosas que les estoy mencionando? Significan tipos de respuesta intracelular diferenciadas dependientes de la proteína G que se está activando, ¿ya? Y por lo tanto voy a tener respuestas particulares a nivel de efector, ¿ya? ¿Cómo son estos, o cómo ocurren estos tipos de proteínas G al nivel de ejemplo, para que ustedes me entiendan? Por ejemplo, aquí yo tengo una proteína GS. Ese es de stimulation, o sea que estimula una actividad. Aquí tenemos un receptor beta-adrenérgico y aquí tenemos a la adrenalina como ligando. Cuando la adrenalina como ligando, o sea el fármaco, que el fármaco se llama epinefrina, actúa como ligando y activa el receptor adrenérgico, este en el fondo modifica la proteína G. La proteína G libera la subunidad alfa y la subunidad alfa genera entonces este cambio de GTP a GDP. Este cambio en la proteína GS va a generar que se active la adenilato ciclasa y eso va a generar que aumente el AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a generar en este tipo de respuestas, por ejemplo, que se active la cantidad de influjo de
calcio, generando contracción muscular, por ejemplo cardíaca, ¿ya? Entonces, estimula una actividad celular. Después tenemos a las proteínas GI, G0. Aquí lo que va a ocurrir, aquí por ejemplo tenemos a la atropina, ¿ya? Que la atropina es un antagonista del receptor muscarínico. Lo que vamos a tener aquí es que cuando se une la atropina, ¿ya? Se va a activar este receptor ligado a proteína G, pero tipo GI, se va a ascendir la subunidad alfa, va a ocurrir la actividad GTP-ácica, ¿ya? Que está aquí, y esta actividad GTP-ácica va a hacer que se inhiba la adenilatociclasa. Y si se inhibe la adenilatociclasa, va a disminuir la cantidad de MP cíclico y por lo tanto los segundos mensajeros a nivel celular. Y eso va a generar entonces que, por ejemplo, ocurra una disminución del canal de potasio, por ejemplo. O sea, perdón, que ocurra una disminución del canal de calcio. Y si ocurre una inhibición del canal de calcio, se inhibe la contracción, ¿ya? También puede ocurrir un aumento del canal de potasio. Y si aumenta el flujo del canal de potasio, y si aumenta el flujo del canal de potasio, las células que estaban por cambio de voltaje van a estar hiperpolarizadas mediadas por potasio, y al estar hiperpolarizadas van a dejar de ejercer una función X metabólica, ¿ya? Después tenemos a las proteínas GQ, que es lo que mencionaba yo. Por ejemplo, aquí tenemos una hormona que actúa como ligando, se va a unir a esta proteína GQ, se va a liberar el G-alfa, va a ocurrir la actividad GTPA, o sea, perdón, el G-alfa, pero en lugar de estar unido a la actividad GTP-ácica, está unido a la actividad de la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C va a generar que se aumenten los niveles de diacilglicerol dentro de la célula. Y también va a generar que aumenten los niveles de inositol trifosfato. El aumento del diacilglicerol va a generar un aumento de la proteína quinasa C, y el aumento del inositol trifosfato va a producir un aumento del flujo iónico intracelular. Dentro de ellos el más importante es el aumento del flujo de calcio, ¿ya? Estas dos cosas van a generar un aumento del metabolismo general de la célula, pero también cambios a nivel de la proliferación, de la secreción celular, etc. Aquí tenemos un clásico ejemplo de la insulina, por ejemplo, ¿ya? Bueno, después tenemos el tipo 3, que son proteínas acopladas ligandos acoplados a funciones enzimáticos citosólicas. Lo que les mencionaba yo, que existe una función enzimática que ya existe dentro del citosol, que son tipos quinasas o fosfatasas, y lo que yo hago es que al unir el ligando a su receptor, voy a promover que se inhiba la actividad quinásica o que se active la actividad quinásica, ¿ya? Tanto extracelular como intracelular, dependiendo del compuesto. Y aquí nos vamos a encontrar con drogas que emulan la actividad de un factor de crecimiento, activando la actividad quinásica, o de algunas citoquinas como el interferón, que van a activar a la célula mediada por el aumento de la cascada de fosforilaciones, ¿ya? Después finalmente tenemos al grupo 4, que es el de los receptores intracelulares, y aquí lo que vamos a tener es que el fármaco es un fármaco extremadamente lipofílico, ya que va a atravesar la membrana plasmática sin tener que sufrir por ningún tipo de proceso, ¿ya? Va a entrar al citoplasma, al citosol, o al núcleo. Tanto en el citoplasma como en el núcleo se va a topar con su receptor, que su receptor es una sustancia soluble en este medio, digamos, y la unión con su receptor va a permitir que produzca cambios transcripcionales en el DNA, ¿ya? Y estos cambios transcripcionales van a producir una modificación completa y compleja celular. Y aquí vamos a tener entonces como ejemplo a las hormonas esteroidales, a las tiroideas, las vitaminas liposolubles y los corticoides, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que este tipo de reemplazos, porque mayoritariamente aquí son reemplazos vitamínicos o reemplazos hormonales, van a producir cambios serios y cambios que se mantienen en el tiempo a nivel de la célula. Entonces, si ahora nosotros lo vemos a nivel de la velocidad de respuesta, vamos a decir que los canales iónicos, por ejemplo el canal nicotínico, tienen tiempo de respuesta de milisegundos. Los canales, o sea, los receptores acoplados a proteína G, ejemplo, los receptores muscarínicos o los receptores opioides, tienen un tiempo de respuesta que se media en segundos. Si vemos a las respuestas con actividad enzimática transmembrana, aquí nuevamente se nos repite la insulina, lo que vamos a tener es una respuesta que tarda algunos minutos u horas en hacer su efecto, ¿ya?
Si tenemos dentro de las mismas actividades transmembranas, pero las asociadas a quinasas, por ejemplo las citoquinas, lo que vamos a tener es que la actividad se demora de minutos a horas. Y si vemos aquellos fármacos que tienen actividad intracelular, por ejemplo los corticoides o los receptores esteroidales, lo que vamos a tener es que la actividad se demora horas a días. ¿Por qué es importante esto? Porque así nosotros sabemos terapéuticamente si el paciente va a observar un cambio o una mejoría dentro de las próximas horas del tratamiento, o que para que el tratamiento sea efectivo debe demorarse varios días en que éste ejerza su acción. El ejemplo clásico es que para que un corticoide ejerza una acción óptima deben pasar por lo menos unos entre 5 y 7 días, y en algunos casos hasta 21 días. ¿Ya? Bueno, de más está mencionarle que además de los receptores que yo les acabo de decir, que son los clásicos fisiológicos, tenemos otros receptores farmacológicos, ¿ya? Y entre estos tenemos a las proteínas triplo-ciclooxigenasas, las COX, tenemos a la enzima convertidora de angiotensina, que esta está relacionada con el control de la presión arterial, las COX con la inflamación y el dolor. Tenemos fármacos que tienen actividad directa sobre el ADN, algunos antibióticos, por ejemplo, actividad directa sobre los microtúbulos. También tenemos fármacos que modifican la bomba de protones, tenemos fármacos que modifican las bombas sodio-potasio, ¿ya? Y aquí no estamos hablando de un receptor celular, sino que estamos hablando directamente sobre un transportador, ¿ya? Y tenemos fármacos que tienen una actividad directa en fluido, como por ejemplo fármacos que modifican el pH, ¿ya? Por ejemplo el pH gástrico. O fármacos que modifican el volumen de las heces a nivel gastrointestinal, ¿ya? O el volumen de colesterol a nivel gastrointestinal, ¿ya? Son otro tipo de dianas, pero son igual de importantes mencionarlas. Entonces, para entender cómo se va a unir nuestro fármaco a su receptor, tenemos que comprender y hablar de la teoría ligando-receptor, ¿ya? Para esto tenemos que primero explicarles que, por lógica histórica, se habló por mucho tiempo de que el receptor y su ligando se unían en un formato que era llave-candado, es decir, una única llave tenía una unión a este candado, que es el receptor, y ejercía una función. Y como buen candado que era, si la llave entraba de manera correcta y era la llave correcta, el candado se abría y ejercía su función fisiológica. Y entonces se decía que en la teoría de ligandos, que para que ocurriera el ligando-receptor, tenía que ser de una estructura única, ¿ya? O sea, afinidad máxima. Se decía además que tenía que estar el 100% de los receptores cubiertos por este ligando para que se ejerciera el máximo de la función, y además se decía que el ligando no podía, o sea, el receptor no podía tener actividades intermedias, o sea, el candado no podía estar medio abierto o medio cerrado. Bueno, con el tiempo y con los años se descubrió que en realidad esto es un poco más complejo y que varias llaves abren al candado, por lo tanto, nosotros podemos tener una misma actividad, ¿ya? Y tener diferentes tipos de ligandos. El ejemplo clásico es que yo puedo tener, por ejemplo, a la meperidina. La meperidina es un fármaco para el control del dolor, ¿ya? Que actúa sobre los receptores opioides, ¿ya? La meperidina. Y tenemos la morfina. En la teoría actual dice que, y la morfina, ¿ya? La morfina es el agonista total, es decir, es la llave perfecta, morfina, es la llave perfecta para ese candado, ¿ya? Y sí, decir que abre 100% el candado y ejerce el 100% de las funciones. Pero la meperidina también se une. Lo que pasa es que no es el agonista perfecto y por lo tanto va a abrir el candado, se va a ejercer una función, pero esa función nunca va a ser al 100%, ¿ya? También, con la misma teoría de la morfina, se descubrió que bastaba con que el 50% de los receptores estuviera activado para que se generara el efecto máximo, que es la inhibición completa del dolor, ¿ya? Por lo tanto, no se requiere tener el 100% de los receptores activados para que se ejerza el 100% de la actividad, ¿ya? Entonces, considerando estos conceptos, tenemos que pasar a los gráficos. En la farmacodinamia, nosotros lo que vamos a analizar es el efecto versus la concentración, ¿ya? Acuérdense que los anteriores era concentración versus tiempo. Aquí es efecto versus concentración, no se confundan. El efecto se puede medir, por ejemplo, en el caso de la presión arterial, en milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Cuántos milímetros de mercurio baja un fármaco? O en la escala del dolor,
cuánto disminuye el dolor en la escala de la OMS en el paciente, ¿ya? O sea, en el fondo el efecto no se mide en valores que son únicos para el registro de cada factor fisiológico que yo estoy midiendo, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a encontrar es que a medida que aumenta la concentración del fármaco, se va a ir uniendo a sus receptores y esto va a ir aumentando el efecto del fármaco, como ustedes ven esta curva acá, ¿ya? Que es una curva tipo cinética, bioquímica. Pero va a llegar a un punto donde el fármaco va a generar un máximo de acción, o sea, un máximo de efecto, y de ahí, sin importar la concentración que yo administre, no voy a lograr más efecto, ¿ya? Ahora, si yo traspaso esta curva a una curva logarítmica, porque es más fácil de trabajar con las curvas logarítmicas, lo que voy a observar es que el efecto ahora va a ser medido en porcentajes, de 0 a 100, considerando que el 100 va a ser ese punto máximo, ¿ya? Máximo de la acción. Y lo que yo voy a observar es que al principio de la curva va a ir aumentando muy rápida la actividad del efecto y en algún momento de esta curva va a ocurrir un cambio, ¿ya? Que es como la guatita de esta curva sigmoidea, de la S. Y de ahí en adelante cada vez va a ser más lento el efecto hasta que va a llegar su efecto máximo, ¿ya? Ya les voy a explicar lo que es la guatita. Para que se hagan una idea, la teoría de esto es que si yo lleno o voy activando los receptores al principio, voy a necesitar activar muchos receptores para que recién se vea un efecto. O sea, esto va a ser un cambio extremadamente rápido en la concentración. Pero a medida que paso el 50% de los receptores activados, va a bastar que active uno o dos más y el efecto cada vez ya va a ser notorio en el paciente y cada vez va a ser menor la diferencia. Para que ustedes me entiendan el concepto, imagínense que ustedes toman en una mano un kilo, su mano es el receptor y un kilo de pan, por ejemplo, y el pan es el ligando con el relacionado. Si ustedes toman en una mano un kilo, ¿saben cuánto pesa más o menos? Su cuerpo hace el ejercicio. Si yo ahora les pongo en la misma mano otra bolsa con otro kilo, inmediatamente ustedes van a notar la diferencia, el efecto que se genera. Pero si yo ahora les pongo 10 kilos en la misma mano, o sea, ustedes tienen 12, ustedes van a notar el efecto notoriamente, ¿cierto? O sea, estoy hablando logarítmicamente hablando, de un kilo a 10 kilos. Pero si yo ahora les vuelvo a poner un kilo de nuevo, acuérdense que tenían el 1, el 1, el 1 y el 2, si les pongo un kilo nuevamente, después de todo ese peso que tenían, su sistema no va a detectar este nuevo kilo, no va a notar la diferencia, ¿ya? ¿Y por qué no va a notar la diferencia? Porque ya pasé esta guatita del efecto. O sea, ya llegué en el fondo al máximo que uno empieza a detectar la función. De ahí en adelante, los pequeños cambios en la función van a ser menos notorios hasta que uno llegue a un efecto máximo. Si uno lo pone en el ejemplo del medicamento, cuando uno toma un paracetamol, se demora aproximadamente 20 minutos en llegar a la guatita, o sea que el efecto se observe, y después de eso, el paciente no es que se sienta mejor hasta llegar a ese máxima, uno la ve en la curva, pero el paciente se sigue sintiendo igual de bien entre el punto que llegó el efecto o el efecto máximo, o la C máxima, ¿ya? No sé si me entienden. Traté de darles varios ejemplos. Supongo que sí, si nadie me dice nada. Ya, chicos. Entonces, considerando esta curva logarítmica, voy a tener entonces varios datos interesantes. Que cuando yo hago entonces mi respuesta versus mi dosis logarítmica, voy a tener una pendiente, que en esta pendiente en algún momento va a ocurrir un cambio, ¿ya? Y que después de que ocurra este cambio, el efecto va a ser notoriamente cada vez más pequeño, hasta que voy a llegar a una eficacia máxima, que es el máximo que me puede dar la unión del fármaco con su receptor, ¿ya? Y para eso, yo tengo que acuñar ciertos términos para entender qué es lo que está pasando. Lo primero es que yo voy a tener la droga o el fármaco, aquí cada uno depende como uno lo quiera llamar, más su receptor. Y estos se van a ligar químicamente hablando para formar esta unión de fármaco-receptor, que es lo que ustedes tienen aquí, ¿ya? Y para eso va a haber una constante de afinidad, que la vamos a llamar constante 1. Pero también recordar que la unión entre un fármaco y su receptor puede disociarse, y por lo tanto voy a tener una constante 2 en la cual va a ocurrir la disociación. Y eso significa que va a haber un equilibrio entre el fármaco libre, el receptor sin unir, y un equilibrio con el fármaco unido al receptor. Es este equilibrio el que va a generar que la unión del fármaco receptor genere un efecto farmacológico.
disminución del dolor, disminución de la presión arterial, aumento de la contracción cardíaca, etc. ¿Ya? Y para que este efecto ocurra, yo necesito tener ciertos conceptos bien entendidos, ¿ya? Y el primero de ellos es el concepto de afinidad farmacológica. La afinidad farmacológica es la capacidad que posee un fármaco para fijarse a un receptor específico y para formar el complejo. ¿Cuánto es la probabilidad de que se forme este complejo? ¿Ya? Para eso, si nosotros vamos a la curva matemática, lo que vamos a tener, lo que les decía yo, a mayor concentración, mayor efecto, ¿ya? Hasta que llego a mi efecto máximo. Lo que yo voy a observar es que si yo busco el 50% de la actividad, me voy al punto donde ocurre el 50% de la actividad, a este punto, yo voy a poder analizar cuánto es la concentración del fármaco que genera este 50% de la actividad. Esto sigue una curva bioquímica, ¿ya? Que de hecho es curva de acción de las masas y que se relaciona con Michaelis y Menten. No sé si se acuerdan de Michaelis y Menten. No les voy a hacer ejercicios para que no matarlos con bioquímica. Pero me interesa que entiendan de dónde nace esta KD, esta constante de disociación. Y la constante de disociación no es nada más ni nada menos que la K2, o sea, cuánto está disociado, partido por la K1, cuánto se forma nuevo, ¿ya? Y eso nos va a dar la afinidad del fármaco. Y eso nos va a entregar tres posibles conceptos: que el fármaco tenga alta afinidad, como lo es la morfina con el receptor opioide, y que por lo tanto se logre el 100% del efecto. Que un fármaco tenga una afinidad intermedia, ¿ya? Aquí les puedo poner, por ejemplo, el tramadol para seguir con los opioides, en donde el fármaco se va a unir al receptor, pero nunca va a lograr llegar a la actividad máxima, ¿ya? Y aquí lo que vamos a decir entonces, que le vamos a acuñar el nombre de agonista parcial. Aquí escribo feo. Agonista parcial. ¿Qué significa esto? Que ejerce la función, pero que nunca logra llegar al 100%. ¿Y por qué nunca llega al 100%? Porque su afinidad es intermedia, ¿ya? Y vamos a tener moléculas que son de muy baja afinidad, es decir, que al pesar de unirse, no logran ejercer la actividad farmacológica, ¿ya? Y aquí vamos a decir que tienen actividad neutra o bien que pueden ser antagonistas, ¿ya? O sea que en el fondo inhiben la actividad, impiden que se ejerza la actividad, ¿ya? Teniendo estos conceptos en mente, entonces vamos a hablar de la farmacodinámica de las drogas, ¿ya? Y para eso vamos a acuñar el siguiente término, que es la eficacia, no confundir con lo anterior, no confundir con afinidad, ¿ya? Tenemos el mismo concepto recién explicado, droga libre más receptor libre, mediado por sus constantes de disociación, va a generar una droga, un ligando receptor o droga receptor unido, y eso va a generar su efecto, ¿cierto? Eso es lo mismo. Si nos vamos a la curva, tenemos el mismo concepto, ¿cierto? Un punto en donde se va a ejercer el 50% de la actividad. Solo que ahora ya no le vamos a poner la palabra KD, sino que le vamos a denominar S50. O sea, la concentración necesaria para que se ejerza el 50% de la función, ¿ya? Seguimos con la misma tipo de curva, ley de masas, curva cinética de Michaelis y Mentes. Entonces, con esto mismo que estamos hablando, vamos a acuñar la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? La eficacia es el efecto mayor que un agonista puede producir, ¿ya? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo hacer que disminuya el dolor con un fármaco? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo hacer que disminuya la contracción uterina, por ejemplo, ¿ya? Y esto va a depender de la naturaleza del fármaco, del receptor y del sistema mismo en donde ocurre la asociación y disociación, ¿ya? Y en este contexto, entonces, lo que voy a tener es que todo fármaco que genere el 100% de la respuesta, o sea que tenga una actividad máxima, le voy a acuñar el nombre de 1 para que sea más fácil, le vamos a decir que él es 100% eficaz, o sea, es el fármaco más eficaz, y por lo tanto es un agonista total, ¿ya? Y aquel fármaco que no induce ninguna respuesta, es decir, que su valor no sube de cero, o su valor intrínseco es cero, es un fármaco que no tiene eficacia y por lo tanto antagoniza una función. Y todo fármaco que esté entre 0 y 1, ¿ya? Que sea mayor de 0 pero menor que 1, es un fármaco que tiene eficacia pero que no logra el 100%, ¿ya? Y por lo tanto lo vamos a llamar agonista parcial, ¿ya? Bueno, pero entonces, ¿qué es la S50?
¿Para qué me sirve la S50 que les acabo de mencionar yo? Que era el 50% de la concentración necesaria, o sea, es la concentración necesaria para ejercer el 50% de la actividad farmacológica. Como no todos los fármacos llegan al 100% de la eficacia, ¿ya? Eficacia, recuérdenlo. Como no todos los fármacos llegan al 100% de la eficacia, yo necesito medir un parámetro donde yo me asegure que puedo comparar los fármacos. Y para eso me sirve la S50, ¿ya? Y si ustedes ven este gráfico que está aquí, que es la actividad aritmética, yo voy a ver que hay dos drogas, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, ambas drogas llegan al 100% de la eficacia, si uno lo mira aquí. Pero si ustedes ven hacia abajo, hacia el S50, se van a dar cuenta de que la droga A tiene un S50 mucho más temprano, es decir, con mucha menor dosis que el fármaco B, que es el que está aquí, que requiere mucha más dosis para ejercer la misma eficacia. Es decir, que tengo dos fármacos que ejercen el 100% de la respuesta, ¿cierto? Pero que uno requiere muy poquita dosis y el otro requiere más dosis. Ese concepto que les estoy explicando ahora se llama potencia. Uno puede ver la potencia de un fármaco según la cantidad de droga que yo debo administrar para que ejerza su función, ¿ya? Entonces, hablemos de potencia. Mismo gráfico, misma curva, misma reacción. ¿Qué es la potencia? La potencia, entonces, es la cantidad de droga que se necesita para producir un efecto determinado, ¿ya? En la escala graduada, o sea, nuestra escala logarítmica que tenemos acá, generalmente se determina al 50%, porque es más fácil verlo, porque yo no sé si va a ser 100% eficaz, pero por lo menos sé que sí voy a tener un 50% de eficiencia, ¿ya? Y eso me permite calcular cuántas dosis necesito del fármaco para lograr el 50% de la actividad. Y vamos a decir entonces que la potencia va a estar determinada por la afinidad a su receptor. Mientras más afín es, más potente es. Pero también va a estar dependiendo del número de receptores disponibles. ¿Cuánto tiene que competir la epinefrina exógena, o sea, el fármaco exógeno, con la adrenalina que hay ahí adentro, por el mismo receptor, ¿ya? Para que ejerza la función. Y por lo tanto, nosotros vamos a acuñar el término potencia relativa, que es la dosis relativa que yo requiero para ejercer la función, ¿ya? Y lo que vamos a decir es que todo fármaco que está hacia la derecha en mi curva es más potente que todos aquellos que están corridos a la izquierda. Y recordando que estamos hablando de eficiencia también, vamos a decir, de eficiencia y eficacia, vamos a decir que aquel fármaco que tenía el 100% de la eficiencia, es decir, se unía muy bien a su receptor, va a calzar con aquel fármaco que tiene el 100% de la eficacia, o sea, que llega al 100% de la actividad. Y todo fármaco que no llegue al 100% de la actividad, o sea, que vaya hacia abajo, va a ser un fármaco menos eficaz, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que yo puedo determinar cuán potente es un fármaco y cuán eficaz es un fármaco. Y que no es lo mismo. No es lo mismo ser potente, o sea, necesitar menos concentración de droga, que ser eficaz, es decir, lograr el máximo del efecto deseado. ¿Ya? ¿Me entienden, chicos? Ya. De todas maneras, los convino a leer bastante de este tema porque es complejo comprender, especialmente porque hay mucha base bioquímica aquí, ¿ya? Entonces, como yo les había hablado, habíamos acuñado algunos términos nuevos que tenían que ver con la unión del ligando-receptor, que uno de ellos era el agonista. Y vamos a decir entonces que el agonista puro es aquel fármaco que se une al receptor, que lo activa, es decir, genera actividad y potencia, actividad 1, de valor 1, ¿cierto? Eficacia 1. Y esto va a inducir un efecto que va a ser el efecto máximo que yo quiero, mi 100%, ¿ya? Y por lo tanto yo voy a tener una curva que está hacia la asociación del compuesto, ¿ya? O sea, hacia la asociación a la unión del fármaco receptor y la afinidad va a ser muy buena, ¿ya? Después vamos a tener al antagonista, que es aquel fármaco que se va a unir al receptor, pero no lo va a lograr activar. Por lo tanto, al unirse al receptor y no activarlo, va a bloquear el efecto de este receptor.
¿ya? Va a bloquear la función. Cualquier otra molécula nueva que venga no va a poder actuar porque el antagonista va a estar unido. Los antagonistas pueden ser competitivos o irreversibles. Eso lo vemos en un ratito más, ¿ya? El antagonismo entonces es inhibir una función del receptor, ¿ya? Y por lo tanto, a nivel de la eficacia, vamos a decir que el agonista total tiene eficacia 1 y que el antagonista tiene eficacia 0, ¿cierto? No logra que ocurra la función. Y si nosotros lo vemos con una gráfica de porcentaje del fondo de función, de alguna función X, lo que vamos a tener es que el agonista total genera el 100% de la función, el agonista parcial genera una función intermedia entre 0 y 1, ¿ya? Vamos a tener el antagonista que va a generar que haya unión entre el ligando y el receptor, pero sin función, o sea, es como un ligando receptor inhibido, bloqueado, y vamos a tener otro fármaco que es poco común, pero existen, que se llaman antagonistas inversos, que también ocurre con los opioides, y es que activan al receptor, pero hacen o generan que haga la función totalmente contraria, ¿ya? O sea, hacen una función -1, por así decirlo, ¿ya? Aquí está lo que les acabo de explicar. De entre el 0 y el 1 y las actividades en el fondo, el agonista es actividad 1, el antagonista es actividad 0 y el antagonista parcial es lo que está entre 0 y 1. ¿Ya? Vamos ahora comparando entonces. ¿Cómo ocurren los agonismos? Yo aquí tengo dos fármacos. ¿Y qué es lo que voy a medir? En este caso, como ejemplo, voy a medir el efecto frente al dolor, ¿ya? Entonces estoy viendo cuánto cura o trata el dolor el uso de ciertos fármacos. El primer fármaco es la morfina. ¿Por qué la morfina? Porque recordemos que la morfina tiene alta eficacia, alta eficiencia y alta potencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Que si yo comparo la morfina con otro fármaco para tratar el dolor, aquí estoy viendo solo tratar el dolor, por ejemplo, lo voy a comparar con la aspirina, lo que yo voy a observar es que si yo le doy a un paciente aspirina, él nunca va a lograr disminuir el dolor completamente, ¿ya? En cambio, la morfina sí lo va a lograr, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a bajar a nivel del contexto del efecto? Lo que está disminuyendo aquí es la eficacia. La aspirina es menos eficaz que la morfina, ¿ya? Ahora, a nivel de antagonismo, porque yo les había dicho que había antagonismo, es actividad 0. Lo que yo voy a tener es dos tipos, o sea, existen varios tipos de antagonismo, pero mayoritariamente hay dos que son los más importantes. Uno es el antagonismo competitivo y el otro es el antagonismo no competitivo o irreversible, ¿ya? El antagonismo competitivo lo que hace es que cuando se une el ligando a su receptor, el competidor se va a unir al mismo sitio que el ligando, ¿ya? Que el agonista. En el fondo va a competir por ese espacio con el agonista. Si el agonista tiene altas concentraciones, va a ganar el agonista el espacio, ¿ya? Por densidad. Pero si el antagonista tiene mayor concentración, o sea, está en mayor cantidad, va a competir con el agonista y le va a ganar. Y el antagonista va a bloquear el canal. Como es competitivo, basta que aumente la concentración del ligando inicial, o sea, el agonista, para que se vuelva a activar el receptor, ¿ya? O sea, no es irreversible. Y si esto se conoce como antagonismo competitivo. ¿Qué es lo que significa? Si uno lo ve en la curva abajo, significa que si yo tengo mi agonismo clásico, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la adrenalina. La adrenalina ejerce el 100% de su efecto a nivel del incremento de la presión diastólica, ¿ya? Si yo ahora le agrego un antagonista, por ejemplo, el atenolol, ¿ya? El atenolol va a competir por el mismo sitio activo que la adrenalina. De hecho, ambos tienen actividad beta-adrenérgica, ¿ya? Y lo que va a generar es que en presencia del atenolol, el organismo, para poder elevar la presión arterial, va a tener que requerir más concentración de adrenalina. Y si requiere más concentración de adrenalina, corre la curva de la potencia. Recuerden que hacia allá era más potente, ¿ya? Más potente. Eso significa que el antagonista lo que va a hacer es que se va a requerir más dosis del compuesto endógeno para que se ejerza su función, disminuyendo la probabilidad de que se ejerza la función del
compuesto, ¿ya? El atenolol, al correr la curva, va a hacer que el organismo o produzca más adrenalina o finalmente que se bloquee el receptor y no aumente la presión arterial, que eso es lo que uno busca cuando logra una dosis terapéutica ideal, ¿ya? Después tenemos un antagonismo no competitivo. ¿Qué significa esto? Que el fármaco no competitivo no se va a unir al sitio activo, o sea, al sitio de unión del agonista. No compite. Le da lo mismo cuánta concentración de agonista hay. Él, una vez que se une a cualquier otro espacio del canal, o sea, del canal del receptor, lo va a bloquear, independiente de la concentración del agonista. Por lo tanto, el antagonista no competitivo no se relaciona con la potencia, porque no se relaciona con la dosis del fármaco, ¿ya? Pero sí se relaciona con la eficacia, ya que el momento de unirse el antagonista se bloquea la actividad, y si se bloquea la actividad, el compuesto endógeno inicial con el que competía ya no va a poder ejercer el 100% de su actividad, ¿ya? Y por lo tanto lo que va a disminuir es la eficacia. Además, esto tiene un plus que es irreversible, es decir, que mientras esté la unión del antagonista con el receptor, yo no voy a poder volver a la actividad inicial, es decir, que la célula va a tener que generar un nuevo receptor si quiere volver a producir la actividad que se espera tener en el organismo, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, lo que vamos a tener es que el antagonista competitivo corre la curva de la concentración, o sea, disminuye la potencia del ligando endógeno. Y en el caso del antagonista no competitivo, no se relaciona con la dosis, sino que lo que va a hacer es disminuir el efecto del agonista endógeno, ¿ya? Ahora, en ese mismo contexto, yo voy a hacer una curvita aquí, ¿ya? Esta va a ser el efecto en porcentaje y este va a ser el logaritmo de la concentración, ¿ya? En este caso yo voy a medir dolor, ¿ya? El efecto de disminución del dolor, cómo se siente el paciente, ¿ya? Y voy a ponerle al paciente la morfina, que ya le habíamos hablado. Después les voy a preguntar al paciente cómo se siente si yo le administro tramadol, ¿ya? Este es tramadol. Después le voy a dar al paciente, no en el momento obviamente, si la idea es solo comparar, le voy a dar fentanilo, este es fentanilo, y finalmente le vamos a dar nuestro querido llamado paracetamol, ¿ya? Paracetamol. Recuerden que estoy midiendo el efecto del dolor, ¿ya? Va a perder esto de morado. Ahí tenemos todas las curvas. Esto es la morfina. Fentanilo, morfina, tramadol y paracetamol para el control del dolor, ¿ya? Chicos, ¿quién es el más potente? De todos los fármacos que están ahí al frente. El celeste. El que está más El celeste. discreto. Ya, el celeste. El celeste es fentanilo. Ya, el fentanilo es un anestésico por si acaso. Efectivamente, el más potente es el fentanilo. ¿Quiénes son o cuál es el más eficaz? Fentanilo y morfina. El fentanilo y la morfina. Súper bien. ¿Cuál es el peor fármaco para controlar el dolor? Según esa curva. Paracetamol. El paracetamol. Ya, y en esa misma curva, ¿qué pasa si yo administro morfina y tramadol, que ambos actúan sobre el receptor opioide? Si yo le doy a un mismo paciente en el mismo momento morfina y tramadol, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está haciendo el tramadol?
La morfina va a unirse al receptor Ya, ¿y qué va a por hacer el, sobre el... ya, ¿y qué va a hacer el tramadol? ¿Qué va a tratar de usar si ambos son agonistas opioides? ¿Qué va a pasar con el tramadol? ¿Va a querer unirse o no va a querer unirse al receptor? ¿Qué creen ustedes? Si yo pongo la misma dosis de morfina y tramadol en una célula, considerando que la morfina es la que tiene el agonismo máximo, ¿ya? Si yo pongo morfina y tramadol en la misma célula, ¿qué va a pasar entre esas dos drogas si tienen el mismo sitio de unión? Van a competir. Van a competir. Van a competir, exactamente. ¿Y qué va a pasar si compiten? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acuérdense que No estamos, va a tener como un Exacto. efecto deseado. no voy a tener el efecto deseado, exactamente, porque el efecto deseado máximo es el de la morfina, pero como el tramadol va a estar ocupando el espacio, van a estar continuamente compitiendo y no van a lograr nunca llegar al efecto que yo espero, ¿ya? Esto es para que me entiendan cómo funcionan estos mecanismos, ¿ya? Bueno, igual hay que ensayar harto esto, ¿ya, chicos? Pero me interesaba que lo entendieran cómo funcionaban. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, recordarles que no todos los fármacos son dependientes de un receptor. O sea, todo lo que les acabo de explicar no necesariamente cumple o es el código para el 100% de los fármacos, ¿ya? Hay fármacos que no tienen competencia, hay fármacos que no tienen eficacia, eficiencia o potencia, ¿ya? Ejemplos de eso yo se los pongo ahí al frente que están relacionados, 3 de ellos pudiesen estar relacionados con la carrera, en realidad la lactosa también, en donde ustedes no importa cuánto más agreguen, porque no van a tener un cambio en la actividad del fármaco, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, aunque usted no lo crean, la pasta dental y el flúor son fármacos, ¿ya? Estos fármacos, como no se unen a receptores de manera directa, no tienen cambios en la eficacia y la eficiencia. O sea, solo basta la dosis necesaria para ejercer la función y de ahí en adelante se va a seguir ejerciendo la función o se va a generar la toxicidad, ¿ya? No voy a tener ni competencias ni nada por el estilo, ¿ya? También tenemos acá la clorexidina o tenemos a las sales de fruta, ¿ya? Eso solamente para explicarles que no todo es blanco o negro, sino que tenemos todas opciones intermedias, todas las potenciales opciones intermedias, ¿ya? Y de estos conceptos que les acabo de explicar, se van a generar dos tipos de conceptualizaciones nuevas, que son la taquifilaxia y la tolerancia. Nosotros ya habíamos visto tolerancia a nivel del metabolismo, pero ahora tenemos que ver tolerancia a nivel del receptor, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa, tal y como lo vimos antes, que a dosis sucesivas, o sea, cronicidad del uso de una droga, esto va a generar que la eficacia entre el receptor y su ligando sea cada vez menor. O sea, vamos a tener respuestas progresivas menores. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema se desensibiliza. ¿Qué significa que se desensibilice? O que se producen menos receptores o que se invaginan los receptores, es decir, se exponen menos receptores a la superficie celular, ¿ya? Y por lo tanto, para que el paciente logre el mismo efecto, voy a necesitar agregar más dosis todavía. Acuérdense que ya habíamos hablado de la tolerancia hepática, así que ahora más encima tenemos que agregarle la tolerancia del receptor. Y eso hace que muchos fármacos fracasen en su tratamiento si no se utilizan de manera adecuada, o bien son aquellos que tienen, o sea, que molecularmente hablando se modifican muy fácil los receptores, que es el caso, por ejemplo, de los receptores adrenérgicos, que son muy fáciles de modificar, ¿ya? Y dentro de la tolerancia hay un contexto que es súper interesante que se llama taquifilaxia, y en donde lo que ocurre aquí es que rápidamente, o sea, después de varias pequeñas dosis, digamos, se genera una rápida respuesta celular, ¿ya? O sea, se genera lo que uno quiere. Pero a medida que aumentan las dosis, rápidamente la célula va a generar una resistencia, es decir, ya no va a invaginar el receptor, sino que abiertamente y genéticamente hablando, ya no va a producir el receptor para ese fármaco, ¿ya? Y esto va a generar que las dosis no solamente sean mayores, sino que son exageradamente mayores, se requieren dosis muy altas para generar el efecto inicial, ¿ya? Esa es la base de la dictogénesis a nivel de receptores.
cada vez se necesitan dosis mayores y muy rápido se necesitan esas dosis mayores. No es con tratamientos crónicos, sino que son tratamientos relativamente tempranos, ¿ya? En algunos casos particulares se puede incluso bloquear la acción farmacológica. Por ejemplo, la fentermina, que es un fármaco para la obesidad, se puede administrar aproximadamente durante 3 meses. Y durante esos 3 meses se genera a lo más tolerancia. O sea que en el fondo va a disminuir la actividad que observa el paciente sobre el receptor noradrenérgico, porque la fentermina tiene actividad noradrenérgica. Si el paciente lo toma más de 3 meses, porque quiere seguir bajando de peso, porque es porfiado, porque el médico se equivocó, se va a generar taquifilaxia. Y eso va a generar que los nuevos receptores noradrenérgicos no tengan afinidad por la fentermina. Y por lo tanto, la fentermina no ejerza ningún tipo de acción farmacológica y en lugar de hacer bajar de peso, puede ocurrir incluso el famoso efecto rebote. O sea, la persona puede llegar a subir de peso producto de esta taquifilaxia. Y de aquí van a pasar muchos años hasta que el sistema pueda volver a reconocer nuevamente a este fármaco, ¿ya? La taquifilaxia es extremadamente importante porque si no se administra un fármaco de manera adecuada, yo puedo perder finalmente la función del fármaco y perder su actividad clínica, ¿ya? Y la tolerancia, obviamente, también es importante porque genera que cada vez uno necesite más fármaco en el tiempo para poder ejercer el mismo efecto, ¿ya? Ya, chicos, muchísimas